Bueno, vamos a comenzar. Pasamos a la segunda diapo. Bueno, ultrasonido y radiofrecuencia. Esto es lo que nos pidieron. Vamos a hablar de lo que es el Trastec. Recuerden que es radiofrecuencia resistiva bipolar. Resistiva por la forma de emitir la radiofrecuencia. Bipolar por la forma que tienen los electrodos. El equipo cuenta con un electrodo corporal y un electrodo facial. Recuerden que aparte de que son dos electrodos que nos indican diferentes partes del cuerpo, no estarían indicando exactamente la parte del cuerpo, sino el tamaño. O sea que si yo tengo un brazo que es corporal, muchas veces por el tamaño del brazo que voy a hacer se va a adaptar mejor el electrodo facial. Entonces lo voy a adecuar para eso. Recuerden que también tenemos, si ustedes se acuerdan, todos se van a acordar de lo que es la parte matemática, del cuadrado de la distancia, tenemos la diferencia que tenemos entre los dos electrodos. A mayor diferencia, tenemos una profundidad diferente, un poquito más profundo, y a menor diferencia tenemos menos profundidad. O sea que también vamos a evaluar esto en la elección del cabezal que vamos a usar. O sea que el electrodo con cabezal más chico, que normalmente lo vamos a tener como facial, no sirve para una radiofrecuencia más superficial. ¿Por qué le digo esto? Porque si tenemos un abdomen de una persona muy flaca, donde vamos a trabajar solamente en la parte de piel, no nos interesa llegar tanto al celular subcutáneo, es muy ideal trabajar con el facial. ¿Por qué? Porque la profundidad de la radiofrecuencia va a ser menor y lo vamos a ir adecuando también a esa parte. Entonces siempre adecuamos el cabezal a la superficie a tratar. Perfecto. Bueno, también con respecto al ultrasonido de alta potencia, vamos a empezar con este equipo. Es el Sonomax. Recordemos que es un ultrasonido que tiene una característica, también se lo llama cavitador cosmetológico. ¿Qué es lo importante? La penetración de trabajo del equipo. Recuerden que con este equipo no hay riesgo, como en el cavitador, en la profundidad de trabajo. O sea que yo lo puedo usar en cualquier zona corporal donde el inesteticismo, la parte a tratar, esté a no más de 2 a 3 centímetros de profundidad y va a ser el foco de trabajo de este. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que yo lo puedo usar en flancos tranquilamente, no como el cavitador, el cavité, que yo no lo podría usar en flanco porque estoy muy cerca de la parte de costillas y demás. Este equipo sí me permite eso, me permite trabajar en cierta parte derrapada, me permite trabajar en costado de la mama, por la profundidad de trabajo que me genera. La profundidad la da la frecuencia de trabajo que es en. Entonces, sabemos que la profundidad de trabajo es muy importante para elegir qué es lo que vamos a hacer. Sobre todo, por ejemplo, si tenemos una paciente o una celulitis superficial, que la paciente, ¿qué es lo que nos pide? Que la plancheemos, que quede lisa esa paciente. Para lo cual tenemos que trabajar en una profundidad no mayor a los 2 centímetros y medio. Estamos en el equipo adecuado para este tipo de terapia. Pasamos a la siguiente. Y nos acordamos que produce su aplicación una modificación del tejido conjuntivo y de la piel. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que hace el tejido? Produce una modificación del tejido conjuntivo. Estamos siempre hablando de la profundidad de 2,5 a 3 centímetros. Además de esto, a través de la energía emitida produce lipólisis superficial, o sea, nos ayuda a trabajar en la lipólisis, en la ruptura de la lipólisis. Para lo cual debemos saber que más hidratado esté el tejido, más fácil vamos a tratar de generar la lipólisis. También hay cierta patología de grasa superficial y cierto mecanismo de acción que es médico, que sería la lipoclasia, donde el médico inyecta una cantidad de líquido, ¿Escucha? Ahora tenemos unas personas que nos están diciendo que están escuchando mal. ¿Hay alguno que nos está escuchando?
Retomamos normalmente. Estábamos hablando sobre terapia, que una parte es médica, que es la hidrolipoclasia, donde el médico inyecta en el tejido celular subcutáneo una cantidad de líquido. Este líquido normalmente es hipotónico, agua destilada estéril, con algunos activos de la vía médica. Y el esteticista, ¿qué hace? Hace la aplicación de la onda ultrasónica sobre el área destinada, determinada por el médico. Esto hace la implosión del adipocito y hace una lipólisis más importante. ¿Por qué? Porque en la solución hipotónica empleada por el médico hace que se dilaten los adipocitos y sea más fácilmente la rotura a través de la onda ultrasónica. Eso es una de las formas de lipólisis que produce. También lo podemos hacer sin la parte médica, teniendo una buena hidratación del tejido. ¿Cómo obtenemos una buena hidratación del tejido? Ya sea porque la paciente está muy bien hidratada o porque yo le ejerzo previamente algún mecanismo como elevar la temperatura del tejido. Cada vez que yo elevo la temperatura del tejido, lógicamente ese tejido tiene mayor circulación. Al tener mayor circulación, tiene mayor líquido circulante y el adipocito se hidrata más. Otro de los efectos importantes que hace es la destrucción de la fibrosis y generando una regeneración tisular y una reconstrucción proteica. ¿Qué significa esto? Que me ayuda a hacer una bioestimulación para generar una mejor trama de tejido. O sea, estamos estimulando todo lo que es la proteína del colágeno en el tejido por la vibración. Yo le hago un ejemplo muy particular, pero como para que tengan una idea de esto. Yo someto una estructura a un movimiento muy importante, esa estructura tiene que tomar dos caminos. O soporta ese movimiento o se reestructura para soportarlo. Normalmente, en un paciente sano, ¿qué hace? Responde con una reestructuración del tejido para soportar el trabajo. Esta reestructuración del tejido hace que nos dé una mejor firmeza en el celular subcutáneo. O sea, nos está reestructurando el celular subcutáneo. La frecuencia que trabaja el equipo, recordamos que no daña el tejido circundante, que únicamente trabaja por la longitud de onda sobre la linfocito. La aplicación, recordemos que siempre es a nivel superficial, no llega en profundidad, emite un haz vibratorio convergente enfocado en alta potencia. O sea que trabaja únicamente en el lugar de apoyo del equipo y se concentra en el medio de la pantalla. Esto hace que yo pueda trabajar localizadamente y pueda redirigir mi trabajo hacia donde me interesa que actúe. La otra. Bien, la aplicación de esta técnica de investigación molecular genera de forma inmediata que vasodilatación por el movimiento. Todo lo que yo someto a una cantidad de movimiento, el cuerpo me responde con una vasodilatación en la zona y una hiperemia local. La vasodilatación es la hiperemia, o sea, tengo mayor circulación, esto aumenta el flujo sanguíneo y el flujo aumenta la oxigenación, la hidratación, regeneración tisular, incremento de la proteína del choque térmico, porque este movimiento que está dando genera un movimiento proteico. Este movimiento proteico genera un aumento de calor. O sea que el paciente puede decirme que está sintiendo calor en el área de la aplicación. O sea, que repetimos, es normal y es ideal que el paciente sienta una ligera temperatura en el área de aplicación. Esto se está dando por el incremento del choque térmico generado por el mayor movimiento de la vibración. Esto genera, o sea, cada vez que levantamos 1 grado la temperatura, aumentamos el metabolismo. O sea que hacemos una estimulación metabólica de las funciones celulares del tejido donde estamos haciendo la aplicación. Esto para que se entienda por qué lo hacemos, que esto es magia, que es el mecanismo de ultrasonidos que en el equipo al aplicar sobre un tejido genera todo este tipo de acción. Vamos a la próxima. ¿Qué generamos con todo esto? Finalmente generamos una remodelación de la arquitectura, vamos a mejorar esta arquitectura. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo debo marcar el trabajo, que yo lo voy a hacer terminado a ese
ese área, yo voy a mirar a ese paciente, voy a determinar dónde quiero generar ese tipo de cambio, qué es lo que yo voy a hacer y me voy a determinar en ese área de trabajo. La reestructuración proteica tiene un efecto tensor facial y corporal. Si yo reestructuro la proteína, esa proteína que estaba flácida y elongada se va a contraer y me va a generar una mayor tensión en el tejido. O sea que, ¿qué lo puedo estar usando? Exactamente, en mejorar la estructura tisular. O sea que estoy también trabajando en reafirmando el tejido celular. Esto, cada vez que yo someto el tejido a una acción, genero una cantidad nueva de colágeno, el neocolágeno formado por el trabajo. El neocolágeno viene adosado con todo lo que es la elastina y la reticulación. Vamos a hacer un aumento y una mejoría de la matriz extracelular y vamos a generar una mejoría en el ácido hialurónico y una redistribución del ácido hialurónico. Recordemos que ese ácido hialurónico tan fantástico para hacer un relleno facial y tan fantástico para hidratar, en la parte de las piernas y la cadera es el generador un poco de la celulitis. O sea que todo lo bueno que tiene la cintura para arriba genera inconvenientes en la producción de la cintura para abajo. O sea que todo esto, repito, va a generar una remodelación de la arquitectura en la zona que vamos a hacer. ¿Claro? Bien, ¿alguna pregunta sobre este equipo o pasaríamos a trabajar del otro? No sé si se entendió, si hay alguna pregunta de acción. Es muy importante también trabajar en el tiempo de aplicación del equipo. Yo debo generar una aplicación constante, con un movimiento, el cual tiene que ser para varios puntos diferentes, trabajando en las zonas demarcadas. El tiempo de aplicación, podemos decir que en un parámetro intermedio vamos a tener en una región de 10 por 10, 10 por 15, entre 8 y 12 minutos de aplicación. Con eso podemos ir viendo, ir sacando cuánto tiempo necesito para cada lado. Siempre, y lo ideal, es hacer aplicaciones simétricas y ver al paciente en un todo. O sea, irlo adecuando como vamos a hacer. Bien, ¿hay alguna pregunta? La recomendación es siempre tratar en el paciente bien hidratado. ¿Cómo podemos decirle al paciente que se hidrate? No solamente tomando líquidos, sino con una buena dieta hidratante, ya que vaya a un nutricionista, que coma mucha fruta, verduras. O sea, el tejido debe estar bien hidratado. Solo puede hidratar de adentro hacia afuera o humectar de afuera hacia adentro. Siempre van a tener mejor respuesta en todos los tipos con un tejido hidratado que una gente que le falte más deshidratación. Bien, pregunta, ¿no? Bueno, estamos esperando a que terminen alguna pregunta, así la respondemos antes de pasar al próximo. ¿Cómo? Bueno, es una pregunta muy buena, con cuál hacemos el trabajo. Eso es muy importante y deberíamos ver cómo es la paciente, qué es lo que queremos lograr con ella. Normalmente este equipo lo podríamos estar usando hasta 2 veces por semana, sobre todo cuando empezamos a hacer la parte aguda del paciente, cuando queremos generar este cambio importante. Luego, en mantenimiento, lo podemos trabajar en una vez por semana. Sobre todo si lo acompañamos de un tratamiento adecuado, o sea, hacemos el ultrasonido, vamos a ver si le hacemos o no la radiofrecuencia, una buena cantidad de masajes, un activo adecuado y algo con lo que yo insisto y todas me preguntan y todas me el formato posterior de la paciente. Si yo hago algo para remodelar a esa paciente, me tengo que tomar
unos minutos e indicarle qué ropa usar. Porque si yo estoy remodelando esa cintura, estoy remodelando ese flanco, estoy remodelando ese pantalón de montar, y la paciente me pone una bombacha con un elástico apretado, me hace un stop linfático, o usa un pantalón bajo que me genera un rollo superior, eso me juega en contra de lo que estoy haciendo y va a jugar en contra de la forma de la paciente. Yo estoy reestructurando. La paciente debe usar una ropa que le dé una forma excelente, ¿eh? Que la comprima donde debe comprimirla y no convertirla en un montón de stop linfáticos, ¿eh? Con una forma no correspondiente. O sea, yo a la paciente le voy a indicar que luego de la sesión use o produzco con un vendaje moderador, o la paciente usa una calza con una determinada tensión para que mantenga la forma que nos interesa que vaya a recrear. ¿Otra pregunta? ¿Mm? El equipo sí, podemos empezar en un caso agudo semanalmente y luego hacer un mantenimiento de ese equipo. Recuerden que tienen, o sea, para dar una idea de frecuencia tenemos que saber cómo es el paciente. Si una paciente que nos colabora con gimnasia, que nos colabora con la dieta, que se pone una crema posterior con una tos, esa paciente lo podemos hacer una vez por semana, cada día. Ahora, si una paciente que sale de nuestra sesión nos tiró el problema a nosotros y va a la pizzería, eso no podemos hacer que mejore más. O sea, tenemos que ver en qué estadio y cuál es la colaboración de paciente. Por eso es muy importante darle al paciente alguna actividad, sea actividad de gimnasia, que se ponga un producto, o sea, que el paciente se acuerde que tiene esa patología y que estamos jugando para que esa patología mejore. ¿Eh? Porque si no pasa el tema de que viene la paciente, nos tira la patología a nosotros, está una hora en la camilla y con eso quiere solucionar todo. La paciente debe colaborar. El equipo hace su trabajo, necesita hacer su trabajo, pero la paciente colabora con la ropa y con el producto adecuado. ¿Bien? ¿Seguimos con el equipo? Bueno, está hablando de la acción de alta potencia, el traste. ¿Hay alguna otra pregunta o empezamos con el traste? Terminamos con el Sonomac, ultrasonido de alta potencia, y si no hay más preguntas sobre el mismo, empezamos con el Transtec, que sería la radiofrecuencia resistiva bipolar. ¿Sí? Así luego vamos a hablar de los protocolos mixtos, o sea, usando los dos tipos de... El ultrasonido del Sonomac, no, Magno, es una vibración mecánica, ¿eh? Sí lo podemos usar con algún gel, con un activo, pero no es una electroporación. Hoy día estamos usando un gel con activo. ¿Eh? La electroporación se hace con una corriente de radiofrecuencia, que es otro aparato. El sonido de alta potencia reestructura tejido, mejora tejido, trabaja con una onda vibratoria, es como el sonido, o sea, es como si ustedes tocarían un parlante cuando se mueve, es una vibración. Esa vibración con otra frecuencia es lo que hace este equipo en el tejido, en el contraindicaciones, bueno, como todo onda ultrasónica, no se lo puedo aplicar nunca cerca de un hueso directamente, porque el hueso es una estructura dura, la estructura dura absorbe el movimiento y puede ser molesto. Igualmente, si yo se lo acerco al hueso a un paciente, va a sentir un dolor exquisito, que es un dolor está dado por el golpe de la microonda en el periósteo del hueso. El periósteo del hueso en la tela que envuelve al hueso. ¿Eh? Otra contraindicación, no lo debo usar en pacientes embarazadas, ¿eh? No lo debo usar cuando hay una inflamación o una infección en el área, o sea, si la paciente tiene un absceso, una inyección, yo no voy a usar una onda ultrasónica, primeramente porque es una cosa que no corresponde y no se puede usar ultrasonido en infecciones. Si la paciente tiene fiebre, hasta que no sepa cuál es la causa, no se usa. Si la paciente tiene algún proceso tumoral, tampoco usamos ultrasonido porque hacemos una estimulación de la circulación. Y la contraindicación es lógica, como ningún paciente herido, ni sangrando, ni una herida abierta, nada.
Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Cicatrices, sí. Si la cicatriz tiene su tiempo de evolución, o sea, está cicatrizado, está fibroso, yo voy a usarlo porque me va a trabajar muy bien con la fibrinolis, me va a dejar y va a ayudar a esa retracción de la cicatriz. Ahí lo voy a usar tranquilamente y me va a favorecer mucho esa estructura de la cicatriz que está endurecida, la va a aflojar y yo voy a poder trabajar con la misma para mejorar el estado de la cicatriz. En Botox. Bueno, si acá me preguntan en Botox, ¿dónde aplicamos el Botox? ¿Dónde aplicamos? No, ¿dónde se debería aplicar el Botox? Un médico aplica Botox en un músculo que esté contractado, o sea, en la frontal, en la zona periorbicular. ¿Ya? Yo trabajo en músculos que estén contraídos. El Botox lo que hace es para evitar la contractura del músculo. Yo aplico ultrasonido inmediatamente después de un voto, lo voy a diluir y no voy a hacer que ese voto quede en ese lugar, o sea que está contraindicado en la aplicación inmediata del voto. Ahora, cuando ese voto ya se metabolizó y pasaron varios días, un inconveniente se ha aplicado. El tema es, durante una semana después de aplicar el voto, no se debe aplicar onda ultrasónica hasta que esto no haga el completo efecto. Bueno, acá me están comentando de que hay un problema con el audio. Recuerden que hay un problema general de internet, ¿eh? En todo el área, en todo Rosario, no solamente lo va a pasar con esto, sino todos sabemos por los diarios que los cajeros automáticos hoy no anduvieron. O sea, todo lo que sea por vía de internet está como lentificado por algún inconveniente que no tenemos que ver. Si ustedes necesitan que repitamos algún concepto, no duden en emitirlo o el tema es que estamos tratando acá con el ingeniero de que mantenga el sonido que ve. Pero no es solamente un problema del sistema, sino un problema de internet que está bastante bien. ¿Hay algo quedó no bien, que tengamos que repetir? No hay... Bueno, si no hay más preguntas o queremos o cualquier pregunta que quieran hacer en cualquier momento la pueden estar haciendo, no hay ningún problema. Y seguimos con lo que es radiofrecuencia resistiva bipolar. El trasteo. Vamos a la próxima. Bueno, acá tenemos la imagen de los dos electrodos, ¿eh? Tanto el facial o el más chico y el corporal o el más grande. ¿Eh? Fíjense que hay una diferencia de distancia entre los electrodos. Recuerden que estos electrodos deben ser suaves, ¿eh? Y por el efecto de los productos han usado, esos electrodos se ponen ásperos, deben cambiarse. El electrodo es un material, podríamos decir, descartable del equipo, que no tiene por qué durar la vida del equipo, no dura un tiempo. O sea, el electrodo tiene que estar en buen estado como los cables. ¿Eh? Recuerden eso. Siempre en el equipo yo debo mantener todo el cableado en muy buen estado, debo mantener los electrodos limpios. ¿Eh? No puedo dejar un electrodo lleno de gel, producto, crema, emulgel y dejarlo limpiarlo al otro día, porque los productos tienen activos que van comiendo los metales. ¿Eh? Entonces después se picotean, quedan ásperos y hay que cambiarlos. O sea, para un buen uso de cada uno de los electrodos, cada vez que termino de usarlo, los limpio. Limpio, los lavo bien, con un paño húmedo y siempre los seco, no lo dejo un poco al electrodo. Debemos cuidar cables, tanto sean de este equipo como de cualquier equipo. Las ondas, ustedes se acuerdan que tenemos electrodos de goma, electrodos
limpiados, deben ser guardados limpios. Yo, por más que terminé cansado, no puedo dejar los electrodos irme sin limpiar todos los cabezales. Y sobre todo, limpiar el receptáculo del cabezal, porque ahí va quedando restos de gel, ¿eh? Y eso hace que ese gel, con la temperatura, se vuelva gomoso. Ese gel gomoso va a aislar el cabezal y nos va a dar menos sensación de temperatura. Y es porque yo estoy aislando el cabezal. Muy importante mantener la limpieza de todos los cabezales, ¿eh? Ya sea que se use con el producto que se use. Bueno, seguimos. Vamos a la próxima. Y, bueno, la radiofrecuencia es una tecnología utilizada para producir un calentamiento controlado, controlado de los tejidos de la dermis, ¿eh? Y el celular subcutáneo. Es importante que sea controlado. No es un calentamiento por calentar nada más. El calentamiento se debe preservar el tejido epidérmico. Todo, recuerden que la radiofrecuencia va a generar el calentamiento del tejido de adentro hacia afuera, ¿eh? O sea, que siempre vamos a tener más temperatura en la profundidad que en la superficie. O sea, que si estamos midiendo la superficie, tenemos que agregarle un grado más de temperatura para el exterior. Recuerden que la temperatura se genera por una vibración molecular y esto está generando un aumento de temperatura por choque. Tenemos los electrodos, o sea, el del medio y el de los costados, que está emitiendo radiofrecuencia, hacen una comba y vuelven a ser absorbidas por el mismo electrodo. Lo emite y un polo lo va recibiendo. Esa radiofrecuencia que va pasando a una velocidad muy importante es la que genera el movimiento molecular. Ese movimiento, esa fricción molecular, genera el aumento de temperatura. O sea que por eso ustedes entienden que el aumento de temperatura es de adentro hacia afuera, ¿eh? Entonces esto está hecho para preservar la epidermis y generar un calentamiento profundo. La temperatura la vamos a controlar. Lo ideal sería que tengan un termómetro láser, un termómetro, para ir controlando la temperatura de la piel. No obstante, a modo de tip, le puedo decir que la voy a controlar con la frecuencia de fricción del cabezal sobre la piel, con el producto que yo voy a usar, el producto que genera más temperatura, sobre todo los siliconados, porque tienen mejor conducción, nada más. No es porque el producto se caliente. El producto genera mejor temperatura porque tiene mejor calidad de conducción de la radio. Mayor conducción, mayor tensión. Entonces voy a controlar cómo voy poniendo ese cabezal y la cantidad de producto. La cantidad de producto no debe ser exorbitante. Yo no tengo que hacer que me sobre producto, sino que esté la cantidad de producto justo para que se despliegue el cabezal sobre la superficie de la piel teniendo buen control. ¿Cómo la controlo? Bueno, con el termómetro láser o con un termómetro de contacto, ¿eh? Eso me va indicando la temperatura de la piel. Recuerden que a mí me da mejor forma de levantar temperatura haciendo pasadas rectas. La pasada recta continúa sobre un lugar, lo que va generando es un aumento de temperatura. Cuando yo llegué a la temperatura adecuada o la que el paciente está soportando, empiezo a pasarla circularmente y la mantengo a la temperatura. O sea que para aumentar la temperatura es una teoría vectorial. Hago vectores cortos y rápidos. La rapidez me va a hacer que el paciente no sienta tanto la temperatura y yo pueda regularla. Lo ideal es llegar a 39 grados de temperatura para así conseguir el efecto deseado por la radiofrecuencia. ¿Cuál es el efecto? El encogimiento, la fibra colágena medida. Luego, este encogimiento, al llegar a una determinada cantidad de temperatura, va a generar la degradación de esa fibra colágena, la muerte del colágeno. Eso va a generar una cantidad de aminoácidos circulantes. Esos aminoácidos circulantes le van a indicar al organismo que debe generar neocolágeno. Ese neocolágeno va a tardar 21 días en generarse. Por eso el mayor efecto lo vamos a encontrar a los 21 días de la aplicación. Vamos a empezar a tener la respuesta. La respuesta inmediata
es por el encogimiento térmico de la respuesta tardía, es por el neocolágeno formado. Bien, vamos a la otra. Calentamiento controlado. Es muy importante tener el calentamiento controlado, ir midiendo la temperatura, ver cómo se siente. Y recordemos, ¿cómo podemos evaluar la temperatura? Si un paciente no está bien hidratado, va a soportar menos la temperatura. Y eso ustedes se pueden dar cuenta fácilmente porque tienen una paciente que no está bien hidratada. Cuando empieza quemando bastante el equipo, siente mucha sensación de calor. A medida que yo voy trabajando, que yo voy pasando este cabezal por un producto adecuado, esa paciente por la vasodilatación que genera temperatura y por todo el efecto de la radiofrecuencia, se va a ir hidratando. O sea que a medida que yo voy trabajando, va a ir soportando más la temperatura. ¿Qué es lo que me dice esto? Esto me indica directamente que la temperatura corporal de ese paciente y de ese área es dado por el nivel de hidratación que tiene ese. ¿Mm? Entonces, muy importante la hidratación del tejido para dar. Esta hidratación me va a generar un cambio de impedancia del tejido, porque a mayor cantidad de hidratación hay mejor conducción. O sea que al haber mejor conducción voy a tener mejor calidad de temperatura. Recuerden que la temperatura va de interior a exterior y siempre vamos a ir respetando la epidermis. ¿Ven? Pasamos a la otra. Bien, bueno, acá tenemos tres dibujitos, para que recordemos un poquito lo que es la radiofrecuencia monopolar o inductiva y la radiofrecuencia bipolar, que siempre es resistiva, que puede estar aplicada por dos o por más. En este caso, está aplicado por dos en forma circular. ¿Qué es lo que genera esto? ¿Por qué este electrodo es circular? ¿Qué formato tiene? Una forma de concentrar la energía en un punto circular. Tengo menor cantidad de pérdida de energía. Si tuviéramos dos polos solamente, la energía se perdería en forma de audio. Vamos a esperar hasta que se restablezca un poquito. Vamos a retomar desde que empezamos con el dibujito. Acá me piden que restauremos de esta diapositiva. Si alguien está algo anterior, me avisa. Entonces, métodos de irradiación. Recuerden que la radiofrecuencia tenemos la monopolar y la bipolar. La monopolar sería la inductiva, la que usábamos con el esfera, con el electro de vidrio, que vamos haciendo que sea temperatura, o sea, vamos poniendo temperatura sobre el tejido y esa temperatura va entrando, introduciéndose en el tejido. Por eso, al ser inductiva, ese paciente cuando pasábamos recupera en el paciente, ese paciente cuando nos acercábamos saltaba una pequeña, porque estaba buscando la negatividad. Que no pasa esto con el Trastec, una tecnología diferente, porque ya trabaja como una radiofrecuencia resistiva bipolar. Entonces, la radiofrecuencia que entra cierra su circuito en el mismo cabezal y esto hace de que no salten para el paciente, que no tenga ningún tipo de molestia, como confort del paciente. Perfecto, la diferencia es que en la monopolar inductiva se va perdiendo la temperatura en el del paciente por el tema de que va buscando la negatividad. En la radiofrecuencia bipolar resistiva, como cierra su circuito, se genera una mejor calidad de temperatura en forma superficial. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entendió? ¿Podemos repetirlo? ¿La cámara?
Bien, bueno, estamos acomodando el tema para empezar de vuelta con el video y para ir empezando a trabajar con la paciente donde vamos a hacer una aplicación. Mientras, ¿sí? Acá me preguntan exactamente la, qué es la radiofrecuencia multipolar. Yo creo que lo podemos definir en un solo término, sería multiapoyo. ¿Eh? La radiofrecuencia bipolar, yo la apoyo en varios puntos, la puedo llamar multipolar, pero la debería llamar multiapoyo. Es como si ustedes toman, bueno, vamos a mostrar algo, por ejemplo. Lo vemos. Bien. Acá tenemos el cabezal. Esta radiofrecuencia tiene un polo y otro polo. Sería una bipolar resistiva, ¿eh? Circunductiva. Pero y acá a los chicos de Texas se le ocurriría mañana, en vez de tener un solo electrodo circular, lo cortarían en pedacitos y lo unirían todo. Sería, le pondrían decir que será multipolar, porque lo único que tiene son multiapoyos. En vez de tener dos apoyos, tiene un apoyo central y muchos apoyos laterales. Entonces podrían, cortándole pedazos, convertirla en una quintupolar, sexpolar, octavo polar, ¿eh? Tripolar porque le dejan tres pedacitos. ¿Eh? Entonces, el nombre ideal sería multiapoyo. Esta es una radiofrecuencia bipolar. Ellos decidieron por un tema de aplicación hacer la circunductiva para que para concentrar más la acción. Otros equipos la han cortado en pedacitos, ¿eh? Para que tenga una mejor cantidad de apoyo. Con diferencia de cabezal, ¿eh? Y con diferencia de terminología. La terminología sería, lo que corresponde sea multi-apoyo. ¿Me responde eso a la pregunta? Nuestra pregunta sobre el área. ¿No? Bueno, seguimos, no sé. Bueno, recordemos un poquito que estábamos hablando de la inductiva y de la resistiva. ¿Sí? Pasamos a la próxima. Bien, el efecto en el tejido. Primero empezamos teniendo un tejido. Recuerden que la tensión del tejido está generada por la imaginación de la epidermis. Cuando uno es joven, así un niño como uno, tiene la piel con una muy buena cantidad de invaginaciones de la epidermis y de la dermis. Estas pliegues e invaginaciones hacen que la piel sea elástica. ¿Eh? Cuando uno se pone un poco más grande, va perdiendo las invaginaciones y está en el mecanismo de la flacidez. Lo que hace la radiofrecuencia es volver a que el colágeno tenga la fuerza de encoger ese tejido y acortarlo. Sería como mejorar ese elástico de la bombacha estirado. ¿Eh? ¿Qué hace la radiofrecuencia? Hace que la fibra colágena se regenere y tenga un mejor efecto de tracción y mantener la piel. Cuando uno genera, inmediatamente el tejido, por el medio del acortamiento de la molécula de colágeno, se encoge. Ese es el efecto inmediato de la radiofrecuencia. Esto termina y la paciente se va con toda la carita estirada y bien colorada. Después, con la recuperación del neocolágeno, hace que esta invaginación vuelva y tenga una mejor tensión. ¿Eh? Recordemos que algo muy importante. En una paciente de 35 años, yo voy a obtener una mejoría de colágeno de 35 años. En una paciente de 50, en una paciente de 80, 80. Pero nunca voy a pretender la misma respuesta con diferentes edades. En una paciente de 70, 80 años voy a tener una radiofrecuencia mucho más seguido para mantenerla que en una frecuencia de una paciente de 35 o 40 años. Esos parámetros son muy importantes para ver
la frecuencia en que yo debo aplicar el tratamiento, ¿eh? Y el apoyo que le tengo que dar a cada uno de los diferentes pasos. Bien, la otra. Efecto inmediato de la radiofrecuencia favorece la oxigenación. ¿Por qué? Porque el calor hace una vasodilatación. Al hacer una vasodilatación, ¿eh? Viene sangre, esa sangre está mejor oxigenada y oxigena el tejido, ¿eh? Aparte produce hiperemia, aumenta la lipólisis de las células grasas. ¿Por qué? Pues ya sabemos, cada vez que aumentamos la temperatura aumenta el metabolismo. O sea que también podemos favorecer la lipólisis aumentando la temperatura, ¿eh? Y si yo estoy usando un activo, un producto para pasar la radiofrecuencia que tiene un activo, recuerden que la temperatura hace que el tejido tenga mejor permeabilidad, ¿eh? Y la radiofrecuencia también aumenta la penetración de los activos en el tejido. O sea que yo estoy usando un gel o una emulsión con un activo, voy a mejorar el tratamiento que me está generando ese, ¿eh? Aparte, yo estoy generando todo un mecanismo de vasodilatación. Estos vasos se dilatan, hay mayor circulación, y hay mayor circulación, hay mayor oxigenación, hay mayor aumento de temperatura, y esto que genera una mejor drenaje de todas las toxinas, porque tengo los vasos más abiertos, viene sangre más oxigenada, hago un mejoramiento de la toxina del tejido. Y a su vez, todo esto me va a generar lo más buscado, la retracción del colágeno existente en forma inmediata. ¿Vamos? El efecto inmediato y a mediano plazo. Inmediatamente tenemos la retracción que dijimos. Luego tenemos el aumento de la tensión de las fibras de la dermis, ¿eh? Superficial y semiprofunda. El comienzo de la formación de las fibras del colágeno, que dijimos que era a los 21 días. Antes de 21 días empieza a reaccionar esto, ¿eh? Y tenemos la apoptosis de las células grasas expuestas a una temperatura. Se pone a una temperatura, esta célula se rehidrata, muchas de ellas se rompen, y este es el efecto que vamos a usar nosotros en la mezcla, en la sinergia aparatológica que proponemos en este curso. O sea, yo estoy aumentando la temperatura de un tejido, estoy haciendo estoy preparando esa célula para que aumente ese metabolismo celular que tiene. Le di más hidratación, le di más oxigenación, el adipocito superficial se me rehidrata, y si yo le paso después el ultrasonido, en este caso el Sonomax de alta potencia, voy a generar que ese adipocito se rompa más fácilmente y me genere lipólisis. Acá yo estoy dando un parámetro. Yo quiero favorecer la rotura de los adipocitos, la lipólisis. Puedo hacerlo con un previo calentamiento de la zona con radios. Acá yo no estaría ir buscando un aumento parejo de temperatura en toda la zona de 39 grados, sino solamente calentar ese área para que se me hidrate más el adipocito, para que haya mejor circulación, y luego trabajar con el Sonomax para reestructurar esa zona haciendo una cavitación, una respuesta cavitaria bien superficial del área tratada. ¿Pasamos? Volvemos a otro tema que nos vienen preguntando, el uso de activos como vehículo. ¿Eh? ¿Puedo usar geles? Sí, puedo usar un gel neutro para pasar la frecuencia, no tengo ningún inconveniente, donde ahí estaría usando únicamente los beneficios del equipo, porque un gel neutro lo único que me aporta es un vehículo de conducción, pero también puedo usar una emulsión con activos. Entonces, ¿qué estoy generando? Estoy generando una buena capacidad de transmisión de la energía, de la radiofrecuencia en este caso, un efecto confort del paciente, porque va a sentir una suavidad con el producto, a usar algún emulgente, y puedo usar todos los beneficios que me da la radiofrecuencia en lo que es el aumento de la permeabilidad del tejido para ayudarme a penetrar los activos de ese emulgel que yo solicité para usar. Ese emulgel puede tener una cantidad de activos que, por ejemplo, para usarla en un previo tratamiento, una reducción, puedo usar activos con cafeína,
con carnitina, con Garcinia Gamboglia. Voy a usar diferentes tipos de activos que me van a ayudar a lo que estoy haciendo. Entonces voy a tener dos efectos. El efecto propio del equipo, que es muy importante, más la ayuda que me genera el activo en el elemento a usar como vehículo de aplicación. También puedo usar, hoy en día estamos en la época de los serum, hay serum preparados para radiofrecuencia, serum liposomados, que tienen activos que me generan una mejor transmisión de la radiofrecuencia, una mejor solución de continuidad y un mejor contacto con el paciente. No recomiendo yo usar crema, porque la crema es muy grasa, me va a eliminar un poco la temperatura, me va a costar más levantar la temperatura. Y no usar aceites porque estaría haciendo una terapia no conveniente y voy a tapar todas las células de este paciente donde yo necesito mejorar la permeabilidad y la oxigenación. ¿Vamos? Después de cada sesión siempre vamos a recomendar, primeramente, enfriar el área, o sea, el paciente tiene que tener un efecto confort. ¿Cómo enfriamos ese área? Podemos enfriarla, como comúnmente dicen, usando otro equipo, que es el crioionto, usándolo nada más que no como crío, no como ionto, sino como crío, y podemos usarlo en la parte facial. O sea, yo hago una aplicación facial, le dejo la carita bastante colorada al paciente, y después de ahí le hago la máscara y encima de la máscara del objetivo le voy apoyando el crío. ¿eh? Eso va a hacer que tenga un enfriamiento muy importante del paciente y voy a usar un efecto frío después de haber frecuencia. También lo puedo usar con una máscara fría, también le puedo poner una manta helada con agua helada, o puedo usar un gel descongestivo. Lo que es importante es, según la terapia que yo voy a hacer, usar un gel con activos y un envolvimiento a la paciente, siempre que sea moderador, ¿eh? para mejorar el aspecto de ese lugar que yo quiero cambiar. ¿Bien? Bien. Bueno, acá tenemos un par de imágenes donde vamos a tratar de, con la sinergia de los dos equipos, el Sonomax, el sonido de la potencia, y el Trastec, la frecuencia polar receptiva, mejorar un área en corto plazo. Tanto lo puedo hacer en la parte corporal, a lo que hoy estamos muy en boga, que es el área de la banana subglútea, que empieza el verano, que hay que empezar a mostrar la bananita subglútea, y podemos generar un cambio importante en la paciente. También en otro posterior curso podemos volver a verlo como en la parte facial, donde mejoramos toda la caída, el descolgamiento que tenemos en el rostro en el paciente. Un poquito. ¿Vamos? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, cómo trabaja en el tejido la red neuronal. Por un lado, va a ayudar a las células grasas, eliminando las células grasas localizadas. ¿Por qué hace que mejore? Porque al destruir la grasa superficial hay menos grasa que consume líquido, entonces mejora todo el aspecto de la célula. Por otra parte, estimula la formación de colágeno y elastina y le va a dar esa firmeza al dibujo, donde se ve el efecto tensor y lastimante que genera, ¿sí? para llegar a combatir la placa. El otro, bien, ya vamos a empezar con la parte práctica, donde la propuesta es si lo combinamos y cómo lo combinamos. Trastec, Sonomax o Sonomax y Trastec. ¿Se los puede combinar de la forma? Sí, se los puede combinar. Vamos a ver qué es lo conveniente para cada una de las terapias. O sea, yo tengo que trabajar en la reducción de un tejido adiposo firme, duro, ¿eh? Un rollo, un flanco masculino, un pantalón de montar que está firme, que vemos al paciente que nos cuesta, está duro, ¿qué hago? Primero uso la radiofrecuencia para calentar el tejido y luego la aplicación del Sonomax para romper ese tejido adiposo y mejorar la acción que vamos a lograr. Ahora, yo estoy trabajando
un paciente donde yo tengo que reestructurar, darle forma, pero no hay una adiposidad localizada importante, pero sí tengo una desestructuración de la zona, noto la zona flácida, noto la zona que está perdiendo su forma, entonces voy a hacer al revés. Primero aconsejo usar el ultrasonido de alta potencia, mejorando la reestructuración del tejido, haciendo que el tejido se me reestructure, me aumente esa malla de colágeno y elastina para sostener mejor, y luego lo voy a favorecer con la radiofrecuencia para generar un acortamiento de la fibra y una respuesta del neocolágeno para después. Bueno, agradecemos a la modelo. Vamos a tratar de generar un cambio en la banana subglútea en esto. Entonces, para que baje más, primero vamos a hacer un calentamiento de la zona por medio de la radiofrecuencia y luego vamos a pasar para mejorar y marcar la línea subglútea. ¿eh? Para lo cual vamos a tomar una cantidad de, es un serum, ¿eh? con activos, vamos a poner esa cantidad en el área a tratar. Una vez que empezamos con esto, prendemos el equipo, le damos la temperatura adecuada. Recordemos que lo ideal para la forma de trabajar es usarlo en continuo para generar una mejor temperatura, sobre todo en la parte corporal. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a delimitar la zona, yo acá la he marcado con el gel, la zona de trabajo, en la que yo quiero que actúe, marco toda esta zona de trabajo, la mantengo y empiezo a trabajar con la radiación. Para levantar temperatura, yo voy a hacer un trabajo lineal, siempre formando lo que yo quiero lograr. Voy a trabajar mientras le voy preguntando al paciente cuánto siente de temperatura, que no sea molesto. A su vez yo voy viendo que el tejido se va poniendo más penetro. Yo puedo ir, cuando la paciente empieza a sentir temperatura, yo empiezo a trabajarlo más rápidamente, sin irme del lugar más rápidamente hasta lograr un aumento de temperatura importante. Esta temperatura yo lo puedo ir midiendo con un termómetro láser o un termómetro de contacto. Abajo voy generando un aumento de temperatura. Ven que el tejido va tomando una coloración, va poniendo rojo. Cuando la paciente manifiesta que empieza a sentir la temperatura, ¿qué puedo hacer? Pasarlo más rápidamente para mejorar el confort de la paciente. ¿eh? Yo lo hago, genero un aumento de temperatura, y así puedo trabajarlo. ¿En cuánto estamos trabajando? Casi en un 70-80% de la potencia de que necesito. Como acá estoy trabajando con activos, el activo se penetra perfectamente porque estamos usando la sinergia del producto más le pongo una cantidad de activo y trabajo. Listo, pueden trabajar acá, preguntan, no se puede trabajar a una potencia muy importante. El que marca la potencia es el paciente. Siempre estamos preguntando si lo siente, si se aumenta mucho la temperatura, pero siempre me mantengo en el lugar. Cuando siente mucha temperatura, aumentamos la acción para que el soporte como grado de temperatura. Podemos trabajar más de temperatura. Siempre nos tenemos. Volvemos
baja la temperatura y el paciente empieza a soportar, volvemos a la acción lineal para que aumente la temperatura. ¿Cuánto tiempo? Vamos a hacer hasta que tengamos una temperatura de casi esto ideal por producto, vamos a conseguir entre 8 y 10 meses. Ahí vamos a estar quemando, ven que está formando una luz, tengo que estar quemando al paciente y trabajo. Entonces, mantengo la temperatura con esto. Ven cómo va marcando la diferencia en cola. Una vez que llegué a esto, ¿qué hago? Dejo el cabezal, primero lo limpio, como corresponde, dejo el cabezal y paso a trabajar con el ultrasonido de alta potencia. Repongo un poquito el producto que voy a usar. ¿En cuánto lo voy a trabajar? Me preguntan, en una potencia alta. ¿eh? Vamos a trabajarlo, vamos a ponerlo entre 6 y 8 minutos en el mismo área y vamos a trabajar en una potencia aproximada, bien alta, en continuo, en el 100% de la potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que este equipo no se puede dejar parado, siempre tengo que estarlo moviendo por la cantidad de vibración que genera, el paciente va a sentir un efecto de quemadura y lo dejo quieto. Igualmente el paciente va a sentir temperatura acá y yo voy a trabajar manteniéndome en el área de trabajo, pero como si yo estuviera trabajando dándole forma de lo que yo quiero lograr. Ahora quiero lograr que se me marque la banana subglútea, formando un trabajo entre el glúteo de la paciente y la pierna. ¿eh? Estoy trabajando, voy a irlo llevando, siempre en un movimiento del cabezal, nunca lo dejo quieto, es muy importante, no charlar con nadie y dejar de mover el equipo, que puede pasar eso, recuerden que eso da una sensación de quemadura molesta para el paciente, y voy a generar esta marca, que no sé si se alcanzan a ver, la diferencia que tenemos entre una parte y la otra. Ahí está. ¿eh? Seguimos trabajando y más o menos, entonces hacemos entre 8 y 10 minutos en ese área con la radiofrecuencia y luego generamos entre 8 y 10 minutos con el ultrasonido de alta potencia. Siempre manteniéndome en esta. Si la paciente tuviera un pantalón de montar muy elevado, yo lo puedo hacer en esta zona lo mismo que ahora. Pero siempre mantengo zonas chicas para que el paciente vea el cambio y se enganche. Yo no puedo hacer todo un glúteo porque estaría demasiado tiempo y no se vería tanto el cambio como yo lo puedo lograr en un solo área de trabajo. Acá me preguntan la frecuencia, si yo puedo hacer este área un martes y este área un jueves, sí, perfectamente bien, y le voy haciendo una buena sesión dedicándome una vez a cada área. Y el paciente va a notar un cambio inmediato en el área de trabajo. Recuerden que siempre después de esto voy a generar una buena imagen con una ropa que apriete en este área. ¿Sí? Bien, hace que la ya esta, yo voy separando lo que es la cola de la pierna y trabajando con esto. ¿Qué es lo que van a notar? Como un efecto planchado en el tejido, ¿eh? Un efecto de hiperemia por el calor que estamos generando, un efecto de planchado en el tejido y vamos a mejorar toda la estructura. Y lo que van a ver es la cavidad que se forma en el lugar donde uno ha pasado el equipo. Ahí se alcanzó, ven que tengo una zona hiperémica, una zona de trabajo, y ha cambiado la curvatura entre la pierna y la cola. Esto en 2 o 3 sesiones tiene que marcar esto. ¿Cómo hago con la paciente? Luego de esto le pido por favor que me mantenga un buen ejercicio localizado y una calza modeladora de la zona. ¿Preguntas sobre esto? Gama cabezal, como corresponde.
Una pregunta, ¿te generó esto? ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, bien. Bueno, ¿eh? Sí, sí. Me quedó la línea subglútea. Ahora, supongamos que tenemos o una paciente que nos pide ¿m? Trabajar en el pantalón de montar porque tiene esta paciente. No lo tiene, pero tiene un bulto acá que se marca en el área del pantalón de montar. ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Volvemos al mismo tema, tomamos una cantidad de producto, lo ponemos en el área a trabajar, cubrimos el área de esa cantidad de producto, marcamos esa parte donde más sale la paciente. Recuerden que la mejor forma de marcar a la paciente es parada. Llego, la marco, puedo usar un fibrón, sea de pizarrón, que no sea un indeleble, para que nos vaya marcadita la paciente de la casa, muy dibujada. Entonces, marco el área de trabajo, me dedico a trabajar con el equipo de radiofrecuencia, en este caso cabezal corporal, ¿eh? Y acá sí, voy a trabajar con pases cortitos, todas las direcciones para calentar más rápidamente. ¿eh? Trabajamos en estos pasos cortitos. Cuando yo logro una hiperemia del tejido, acá logramos hiperemia rápida porque ya habíamos pasado, ¿eh? Trabajamos bien en la zona, tomamos la temperatura con el termómetro láser, ¿eh? En las próximas sesiones vamos a mostrarle uno por si no lo conocemos cómo son. Calentamos bien el área, una vez que calentamos este triangulito que tenemos de acá, pasaron los 8 o 10 minutos, dejamos empezar y pasamos a usar el ultrasonido de alta potencia. Entonces, reponemos una cantidad de activo y ahí sí, vamos a ver el área de trabajo y vamos a trabajarlo bien sobre esto. Si la paciente me marca una molestia ósea, porque estoy llevando muy cerca del trocánter, ¿qué hago? Tomo el tejido, lo plico un poco para alejarlo del trocánter y paso en el área. ¿eh? Voy, trabajo haciendo la hipólisis todo este área con una presión pareja, todo el área de trabajo, y una emisión constante de trabajo. Y ahí generé una lipólisis del pantalón de montar. ¿eh? Trabajamos ahí. ¿eh? Sí. Después de esto lo que es conveniente hacer en extensión es que en caso de que yo quiero generar lipólisis de la paciente, o sea, yo tengo que generar una pseudocavitación, puedo hacer un masaje moderador y poner una buena faja apretada en la zona. O sea, después trabajo en un masaje, hago penetrar todo el activo y trabajo en una faja moderadora y le comprimo la faja para que el tejido se enfríe con la forma que yo le quiero. ¿eh? Eso en el caso de lipólisis. Acá dice una lipólisis y acá dice una lipólisis. ¿eh? Ahora supongamos que esta paciente es otra paciente y está totalmente floja. Entonces, lo que yo voy a priorizar es la flacidez de esta paciente. Y ahí voy a cambiar. Yo tengo la paciente que está desestructurada, que no tiene una estructura firme, no es este caso, en caso de donde tenga una estructura flácida, entonces voy a invertir los equipos. Primero voy a usar el Sonomac formando esta fibrosis que yo quiero hacer, para darle una forma, y después de este voy a usar el radiofrecuencia, ¿para qué? Para generar una mejor tensión del tejido. ¿eh? Entonces, esa sinergia aparatológica hace que me cambie la acción del equipo. Obviamente también puedo cambiar los activos. O sea, en un caso usaba un activo lipolítico. Acá voy a usar un activo que me favorezca para mejorar la flacidez del tejido, como silicio orgánico, cafeína, DIMAE, algún activo de eso.
con la sinergia de las dos cosas yo voy a conseguir una mejor acción de eso. Siempre, cuando el paciente termina, necesito una buena imagen del paciente, un buen envoltorio, algo que le dé la forma que pretende. Tanto sea en la parte de flacidez como en la parte de reducción. ¿Una otra pregunta? ¿Cómo? Exactamente, sí. La frecuencia ideal sería cada 10 o 15 días. Ahora, ¿qué pasa? Si viene la paciente muy apurada y esa paciente da para esa imagen, yo puedo usarlo una vez por semana durante 2 o 3 semanas y después bajo a una vez cada 10 o cada 15 días. Recuerden que la ansiedad del paciente debemos contemplarla. Si tiene una patología para hacer, si la paciente colabora, si ese tejido da para hacerlo, yo lo puedo hacer una vez por semana y luego seguirlo cada 10 o cada 15. Se puede terminar con frío, no es lo ideal terminar con una electroestimulación, porque si yo hice algo para mejorar la tensión, no voy a hacer algo para mover a la paciente. Sí le puedo dar electroestimulación en sesiones alternadas. O sea, yo a un paciente no le debo hacer tantos aparatos juntos. Hoy me dediqué a la parte de lipólisis o la parte de flacidez. La próxima vez me voy a dedicar a la parte de onda. Si también tiene flacidez muscular, perfecto, la cito a los 48, 72 horas y le hago el equipo. Pero en un momento donde yo le hice algo para flacidez, no es conveniente que yo la sacuda y movilice ese tejido. Siempre le voy a dar forma para que esté comprimido. ¿Cómo? El ejercicio le ayuda perfectamente bien, sobre todo si es un ejercicio aeróbico, si es una caminata. ¿Qué es lo que no le ayuda? Que después de una aparatología para radiofrecuencia, para que la paciente se tense, la paciente me sale saltando. O sea, una actividad demasiado violenta no es conveniente, pero sí una actividad gimnástica aeróbica moderadora. ¿Bien? No tiene efecto secundario mientras no esté contraindicado al paciente. Recuérdense que la contraindicación de frecuencia son similares a la del ultrasonido. No lo voy a hacer cuando hay fiebre, no lo voy a hacer cuando hay inflamación en la zona, con la paciente embarazada, ¿eh? Cuando hay alguna lesión, hay un corte reciente, no voy a hacer radiofrecuencia. No tiene por qué tener ningún inconveniente. Y lo que sí voy a tener cuidado de no pasarme con la temperatura en el paciente. Y siempre voy a dar pelo un efecto confort de refrescarle el área de trabajo. El periodo menstrual. Bueno, la menstruación para muchas mujeres es un acto terrible, para otras pasa totalmente desapercibido, es lo mismo que esta. No hay inconveniente para trabajar la radiofrecuencia mientras no esté calentando la zona del útero uno en una pierna en el momento que esté menstruando. Eso es el estadio de la mujer. Si la mujer toma su menstruación como lo que es un periodo de su vida, no hay ningún inconveniente. Ahora, si la paciente está molesta, no debo hacerlo. Ni hacerlo sobre el área de trabajo por el calentamiento y la vasodilatación. No es fácil llegar a calentar el útero de afuera con un equipo que no tiene una penetración de más de. Empapada es un área perfecta, podemos trabajarlo y podemos trabajarlo con los dos equipos. Papada, lo que vamos a hacer es el ultrasonido de alta potencia, una papada gorda, una papada importante. Yo puedo trabajar como reestructurante del tejido, trabajándolo localmente con un lipolítico. Y luego usar la radiofrecuencia en esta zona. No la voy a usar nunca sobre la tiroides, pero la voy a limitar a esta zona con un electrodo facial. Un electrodo chico, un electrodo chico, voy a trabajar en este área, manteniéndome nunca sobre la tiroides, sin trabajar en la parte inferior. Que primero hacemos un ultrasonido de alta potencia, 4, 5, 6 minutos en el tamaño de la papada, y luego voy a trabajar con la radiofrecuencia en este mismo área. En la papada, el ultrasonido de alta potencia lo puedo usar en un 30 a un 40% de la potencia total del.
en la radiofrecuencia, yo voy a usar la temperatura que me soporte el paciente. Yo prefiero que me usen una temperatura más baja en continuo que lo pasen a pulsante. Por ahí yo perdería tiempo y en algunos pacientes no hay inconveniente, pero en otros el tiempo es importante. Entonces, en papada yo aconsejo trabajar entre 40 y el 50% de la potencia en el sonomar. Y en el tras ir viendo la temperatura que yo genero con la acción de trabajo. ¿Alguna pregunta? Bueno, esperamos que hagan preguntas, pueden hacerla por mail, saben que los que han consultado se hayan respondido. Y vamos a seguir con el ciclo. Y si alguno quiere hacer algún cambio o sugerir algún tipo de aparatología, se comunica con Claudia y ella sabrá responder su pregunta. O derivarla a quien corresponde. En la papada, si yo voy a reducir la papada y voy a reestructurar esa papada, voy a usar el ultrasonido de alta potencia que trabaja en 2,5 centímetros de profundidad en papada. Luego, como esa papada me va a ir bajando, va a aflojar para que no se convierta el día de mañana el paciente en un pelicano y tenga una papada flácida y sin grasa, voy a trabajar con la radiofrecuencia para que se encoja. Es ideal, luego de esto, que el paciente esté sostenido, un poquito con algo fresco, hasta que se enfríe el tejido. O sea, ¿qué es lo conveniente? Que le haga una máscara de arginato, una máscara pesada después para que se enfríe el paciente. Que se vaya con un efecto confort. No le pueden hacer eso, pueden poner una venda fría hasta que se enfríe el tejido, que pueden ser 10 o 15 minutos. Muy importante que el paciente quede relajado después de la radiofrecuencia con algo frío que le comprima, porque tenemos el efecto de la contracción de la radiofrecuencia más el efecto de la contracción posterior. ¿Bien? Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Espero que les haya sido útil esto y espero sus consultas para ir evaluando. Acá tenemos alguna pregunta. Sí, lunes. Bien, el 5 de octubre va a ser próximamente el próximo curso. Claudia se va a encargar de avisarle a todos para que se vayan inscribiendo. Perfecto, muchas gracias.